oponen. El enemigo, los discípulos del enemigo, se oponen para que la gente crea. Su intención es que la gente siga engañada, siga confundida, que no sepa para dónde. Esa es la intención del enemigo, que las personas sigan en su opresión, sigan pues en la ignorancia. Pero ahí está Dios, la Trinidad, está el Espíritu Santo obrando con muchos propósitos, mis hermanos. Obrando para que usted entienda que el Señor Jesucristo es lo que usted necesita. Se necesita el trabajo, se necesita la familia, se necesitan muchas cosas, pero lo que le da sentido a todo esto es el Señor. Y ese es el propósito de Él, que todos disfrutemos de su misericordia. Además, que otros que no le conocen también puedan disfrutar, porque Él dijo: tengo otras ovejas que no están en este redil, también debo traerlas. Y entonces el Señor busca, manda, envía, llama a hombres convertidos para que hagamos este trabajo de proclamar el nombre del Señor. Y aquí podemos ver otro intento de detener el poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. Como dijo el apóstol: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, la bondad, la misericordia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Y como está escrito, el hombre es salvo por fe. Todo aquel que cree es salvo por fe. Ese es el interés, ese es el propósito de Dios, del Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Que no andemos a la deriva, que no andemos sin rumbo, que el cristiano no esté confundido, que las personas puedan entrar al redil de Dios, al camino de Dios, y que todos vayamos en ese camino del Señor. Entonces, les invito a abrir su Biblia en Hechos capítulo 12 y vamos a ver este párrafo que tenemos aquí, cómo se dan las cosas, cómo el enemigo intenta. Por eso en otras ocasiones ya les he dicho que el enemigo va a estorbar al creyente, va a estorbar a la iglesia, va a estorbar allá a la persona, va a estorbar, y al cristiano le va a buscar en ocasiones para meter ideas en su cabeza y ocuparse un sinfín de quehaceres y menos en las cosas del Señor. Pero entonces aquí es donde entramos nosotros en una disciplina. Entramos, hermanos, en una disciplina. Bueno, con todo respeto pregunto, ¿sí están sintiendo algo diferente? ¿Sí, hermanos? ¿Se apaciguó el calor? ¿Sí se apaciguó? Bueno, entonces vamos adelante, hermanos. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 4 vamos a leer. Allí en sus lugares. Si ya lo tienen, leemos. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este día que estamos aquí congregados, reunidos como familia en Cristo. Bendecimos tu santo nombre por la bendición que tenemos de meditar tu palabra.
Te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo obre de modo que seamos edificados, motivados, impulsados para servirte y predicar tu palabra. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes y de los niños. Te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, entonces aquí el intento del enemigo para detener el evangelio. Y lo hace de una manera drástica, sin temor. El enemigo no tiene temor. Y muchas personas piensan que hacen una obra buena y que lo hacen para Dios. Pero vemos aquí lo contrario. Entonces, en esta ocasión, después de la persecución que hubo con motivo de Esteban y otras situaciones que se dieron, recordemos que siempre los principales sacerdotes de los judíos estaban siempre pendientes, a la expectativa, viendo la forma, la manera de que no se hablara más en nombre de Jesús. Desde el capítulo 3 vemos esto. Y todo el tiempo, a partir de ahí, vemos la persecución, la tribulación. Digamos que cuando hay esto, hermanos, en la iglesia, cuando la gente se pone en contra de los cristianos, ahí está el Señor. Siempre. Y eso va a traer beneficio para el creyente, beneficio para la iglesia. Siempre va a ser así. No hay quien detenga el evangelio. No hay. Digamos, hubieron reyes, hubieron sacerdotes, hubieron hombres de mucha influencia a través de la historia, en donde el rey o el emperador o el gobierno perseguía a los cristianos. Y la autoridad y los religiosos mandaban para que mataran a los cristianos y que se quemaran las Biblias. Pero entre los mismos gobiernos y los mismos reyes se levantaban otros que ciertamente no eran cristianos, pero veían que la manera de cómo la nación o la sociedad tuviera una vida moral digna y que disminuyeran la delincuencia y los homicidios y toda esa vida en donde las personas caen en diferentes tipos de vicios. La manera de tener control era a través de las escrituras. Y los mismos emperadores o los mismos reyes, los gobiernos ordenaban para que se escribieran, se transcribieran, se imprimieran más Biblias. Entonces, siempre Dios ha estado presente en la historia. Siempre ha estado con ese propósito de que el nombre del Señor sea conocido, porque ya hemos visto que la gente necesita a Cristo. Las personas necesitan a Cristo. Y en esta ocasión, aquí vemos al rey Herodes. Este rey Herodes es el nieto del Herodes el Grande, que cuando nació Jesús, estaba Herodes, el que dijo: aquí no hay más rey que yo. Y él mandó matar a los niños. Y había luto en todos los hogares de los judíos. Entonces, ese era Herodes el Grande, pero este ya es el nieto. Entonces le heredó el reino allí en Palestina. Y tenemos aquí que, viendo
manera dice que había problemas entre Herodes y los sacerdotes, pero en los tiempos de Jesús se congraciaron, se unieron. Y este Herodes, buscando cómo quedar bien con los judíos, dice, echó mano a algunos de los cristianos de la iglesia para maltratarles. Y así lo hizo. Y entre ellos dice que mató a uno de los apóstoles, a Jacobo. Y en su propósito estaba acabar con todos. ¿Cuál era la finalidad? Acabar con el evangelio, truncar el mensaje del Señor. Y así fue. Entonces, ahí en el versículo 3 vemos, dice, y viendo que esto había agradado ¿a quién? A los judíos, a los sacerdotes. Porque si hay gente en la actualidad que cuando los cristianos son perseguidos, otros se alegran. Se alegran. Sí, porque de cualquier manera no son simpatizantes o no son personas que agraden al evangelio. Entonces, en este tiempo, esto es lo que estaba pasando. Esto fue un hecho muy lamentable, porque influyó temor, influyó miedo en toda la comunidad de los cristianos. Se tuvieron que esconder. Sin embargo, tomó a Pedro, ahí en el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y dice el versículo 4 al final, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entre los judíos, entre los sacerdotes, no había temor, ni siquiera en sus fiestas solemnes. Porque dice el versículo 3, enseguida dice, era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y no había temor en lo más mínimo, ni siquiera en las fiestas que ellos tenían, fiestas solemnes. Dice que se iba a celebrar también la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua, eso empieza en el Éxodo, cuando Israel está en Egipto y Dios determina sacarlos de ahí con mano poderosa. Eso se lleva a cabo. Entonces ahí sucedieron cosas muy grandes, porque para enseñarle a Egipto, al rey de Egipto, a Faraón y al pueblo de Israel, que Dios Jehová es Dios soberano, mandó 10 plagas, en donde Dios demostró a los dioses de los egipcios que Dios Jehová es Dios todopoderoso. Entonces Israel sale con mano poderosa, sale con la mano de Dios. Y ustedes conocen la historia después que Israel, entre ahora los soldados egipcios y el mar, ahí están en una situación muy compleja, y Dios le dice a Moisés, extiende tu mano, extiende tu vara, y se abrió el mar. Y ellos pasaron en seco, y ni uno de los israelitas murió, ni uno de ellos. Todos salieron victoriosos, porque cuando Dios guía, hermanos, en Él está la victoria. En Él tenemos la victoria. Por eso es necesario que usted y yo dejemos que el Señor nos guíe. Y esto es lo que pasó aquí con Israel. Ellos pasaron entonces, la fiesta de la Pascua era una celebración recordando la libertad que ellos habían vivido con la mano de Dios sobre los egipcios. Porque Dios demostró que Él es el Dios soberano, el creador de los cielos y de la tierra, el que sustenta todo este mundo. Dios demostró eso, hermanos. Ellos lo vieron.
y Amón quedó rendido. Bueno, entonces, esto es lo que estaban recordando aquí los judíos en este tiempo, cuando Herodes, en su orgullo, en su vanidad, en su alzanería, quiso quedar bien como rey, quiso quedar bien con los judíos. Entonces tomó a uno de los apóstoles y lo decapitó, lo mandó matar, y toma al apóstol Pedro. Vuelvo a decirles, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? Detener la proclamación del Evangelio, infundir temor en los cristianos. Y me llama mucho la atención lo que hay aquí en este versículo 4, que dice: y habiéndole tomado preso, le puso ¿en dónde? En la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos soldados eran? ¿Cuántos soldados eran? Custodiando al apóstol Pedro. ¿Cuántos? 16. 4 por 4. 16 soldados. Unos en la reja, otros en la entrada de la cárcel, otros allí en la entrada donde había sido encarcelado, donde estaba ya prisionero, y otros al lado de él. Pero dice aquí que le custodiaban, y dice, y todavía le encadenaron. Es decir, le pusieron un soldado a cada lado encadenado. Me llama mucho la atención porque cuánto era el temor de los judíos, cuánto era el temor del mismo rey Agripa, al grado de tomar esas medidas, ponerlo, o sea, ¿quién era Pedro? Lo trataban como un delincuente, más bien de los delincuentes. Encarcelado, encadenado con otros soldados, bien custodiado, bien asegurado. ¿Cuál era la finalidad? Que no escapara, porque después de la Pascua lo iban a matar. Y saben qué, hermanos, como esto, muchas veces el enemigo acecha sobre nosotros. ¿Cuál es la finalidad en la actualidad? Que usted no hable, que usted no comparta el evangelio. No se me olvida en esa ocasión cuando estábamos en un pueblo y fueron unos hermanos, ahí estábamos, y el hermano era un hermano joven, tenía problemas de habla, no pronunciaba muy bien las palabras, pero estaba emocionado de haber recibido a Cristo Jesús. Y se le entendían muy poco sus palabras. Entonces fue a ese pueblo, a su propia gente. No, mientras no era de ahí, su esposa era de ahí, y empezó a compartir el evangelio. Y cuando empezó a hablar, pues las personas que le escuchaban sintieron coraje. Y lo que ellos dijeron, uno de ellos sacó la pistola y le apuntaron así de frente y le dijeron: ¿habla bien o cállate? Pues el solo hecho de que le hayan sacado la pistola, él se espantó. ¿Cuál era la intención? Detener el hermano. Pero el hermano siguió. No ahí, en otro lugar siguió. Hasta ahora. Él vive, su esposa vive, sus hijos viven. Pero el enemigo siempre va a infundir temor. Temor al cristiano. Temor al creyente.
para que no se proclame el nombre del Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Dijimos al inicio, no se puede detener el Evangelio. Dios se ha propuesto llevar su mensaje a los pueblos, a las aldeas, a las etnias, con diferente lenguaje, dialecto. No importa la distancia, no importa el lenguaje, no importa la tribu, son personas y el Evangelio avanza. Porque ¿quién es el que respalda? Él mismo respalda. Recordemos que Pedro estaba aquí lleno del Espíritu Santo y dijo: no podemos dejar de hablar, de decir lo que hemos visto. Y después Pablo, en su predicación, él dice: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Me es impuesta necesidad. Tenía necesidad de predicar el Evangelio. Entonces, ante esta situación del enemigo queriendo estorbar y detener el Evangelio y encarcelar a Pedro y ponerle en esta cárcel bien asegurado, de manera que nadie podía intervenir ahí, rescatar, no había forma de cómo rescatar a Pedro, no había forma. Pero miren, vamos a leer versículo 5, vamos a leer del 5 al 8. Leemos: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor a la luz, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Fíjense bien aquí, ¿qué podemos ver ante esta situación? Pedro bien asegurado, súper omega asegurado. ¿Sí? ¿Por quién? Por la suma autoridad. Por la suma autoridad. Bien custodiado. Bien asegurado. ¿Quién podía quedar libre así? ¿Quién podía rescatar a Pedro? Pero Dios siempre va a respaldar al cristiano. Y Dios va a escuchar las oraciones de la iglesia. Siempre. Siempre. Es obra de Dios, es misericordia, es bondad de Dios. A donde podemos ver de una manera clara, muy sencilla, que Dios está pensando en usted y está pensando también en otras personas. Puede ser su familia, algún amigo, algún conocido, o alguna persona que va de camino.
que usted se encuentra con él, empieza a platicar y usted le habla de eso. Dios está pensando en eso. Entonces, aquí podemos ver que la intención de Pedro era sacarle, entregarlo al pueblo y matarlo, teniendo la idea de que así acababa con el mensaje del Evangelio, el mensaje del Señor. Pero miren, Dios mandó un ángel. No nos dice el nombre, no nos dice quién es, pero Dios mandó un ángel. Por el poder de Dios. Pero me llama mucho aquí la atención que la iglesia oraba. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar. ¿Cuál debe ser el propósito de nuestra oración? Uno de esos propósitos, ¿cuál debe ser, mis hermanos? ¿Cuál debe ser? Que guarde a nuestros hermanos para que se proclame el Evangelio. Ese debe ser nuestra oración. La iglesia no debe dejar de predicar el nombre del Señor. Porque cuando la iglesia deja de hacer esto, entonces la iglesia va a decadencia. Cuando la iglesia no se ocupa en nada, hermanos, cuando usted no se ocupa en nada, entonces el enemigo o nos ocupamos en otras cosas. Y se pierde el gozo de seguir a Cristo. Entonces, dentro del plan del Señor está que la iglesia se ocupe. Y uno de esos propósitos es orar. Orar. En este caso, ellos están orando para que Dios tenga misericordia del apóstol Pedro que está encarcelado. Nadie puede hacer nada. Pero Dios mismo escucha la oración de la iglesia y Él, por su gracia, por su bondad, interviene. Así lo hizo con Pedro, así lo hace con nosotros. Así lo hace con la iglesia. La iglesia debe orar. Entonces aquí en el versículo 7 dice: y he aquí que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Aquí lo que podemos ver, dice: y tocando a Pedro en el costado le despertó, y todo lo que dice: levántate, levántate, síguete, sígueme, átate las sandalias. Y dice que las cadenas ¿qué? Los candados se abrieron y las cadenas ¿qué? Se cayeron de una manera natural. Y cuando ellos salieron, los soldados, bien dormiditos, ellos con mucha precaución para no despertarlos, pero dice que las puertas se abrían ¿qué? De manera natural. ¿Sí? Se abrían. Y el portón que estaba al final se abrió. Solita se abre. Es el poder de Dios. Cuando nosotros miramos esto, entonces la otra parte que podemos ver, hermanos, es que Dios está presente en la predicación y en el cuidado de los predicadores, de toda persona. En la mañana veíamos de una persona, un teólogo. ¿Qué es un teólogo, hermanos? ¿Qué es un teólogo? ¿Se recuerdan qué es un teólogo? Teo es Dios y logos es estudio. Entonces, teólogo es una persona que estudia la palabra de Dios para conocer más a Dios. Y aquí, hermanos, toda persona que ha recibido a Cristo Jesús y lee las Escrituras es un estudioso de la palabra de Dios. Y como ya tiene a Cristo Jesús, entonces está preparado para predicar el nombre del Señor. Dios respalda su mensaje, porque su mensaje es poder de Dios. Él lo respalda. Y aquí rescató a Pedro. A donde se cumple lo que dicen los salmos, que Dios confunde el pensamiento o las decisiones de los pueblos, de los reyes. Él confunde, porque Él tiene un propósito específico, bien claro, que el cristiano, la iglesia, se mantenga vivo delante de Dios y que se proclame el nombre del Señor, de modo que otros le conozcan. Y como ya hemos visto, Él respalda este mensaje.
Dios obra con poder y con detalle, paso a paso, y confunde así a los reyes. Siempre, todo aquel que está en contra del Señor, Dios va a respaldar a la iglesia, va a respaldar al cristiano, al que proclama su nombre, y va a confundir a los que se ponen en contra de él. Aquí podemos ver esto, la mano del Señor. La otra parte, hermanos, es que Dios obra con poder para librar con el fin de que Él mismo sea glorificado. Recuerden, Él nos salvó, Él nos rescató para Él. Somos de Él. Somos para Él. Estamos para Él. Dice que si vivimos, del Señor somos. Y si morimos, del Señor somos. Vivimos, o vivos o muertos en Cristo Jesús, somos del Señor. Porque estamos para Él, mis hermanos. En otras ocasiones hemos visto que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y no estamos para el mundo, estamos para el Señor. Esto lo debemos aprender, que estamos para el Señor. Usted puede llevar a cabo su trabajo, sus quehaceres, sus ocupaciones, atención de la familia, atención del trabajo, atención de su vida personal en el Señor, para la gloria del Señor. Siempre con la finalidad de dar testimonio de su nombre. Entonces, versículo 11 y 12, vamos a leer, hermanos, versículo 11, después de que Pedro es liberado, porque en el versículo 10, finalmente, ahí en el versículo, dice que el ángel se apartó, ya no había necesidad. Ahora Pedro ya se podía conducir y Pedro reaccionó. Vamos a ver, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de ¿quién? De Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre el nombre que ya mencioné, donde muchos estaban, ¿qué? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Eso es muy bonito, hermanos. Yo recuerdo hace años que en una ocasión llegó una persona en la iglesia y pues quiso destruir a la iglesia. Y recuerdo que en esa ocasión invité a toda la iglesia a orar a las 7 de la mañana. Y era algo agradable porque en la mañana llegaban los hermanos y estábamos ahí reunidos la mayoría de la iglesia, orando. Así estuvimos por un tiempo, y cómo Dios avivó a la iglesia. Y eso es lo que pasó aquí. Ellos estaban avivados, estaban esperanzados, estaban confiados en el Señor. Y no sabían lo que Dios había hecho con Pedro. Pero aquí seguimos leyendo. Dice el versículo 13: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella, asegurando que así era, entonces ellos decían: es su ángel, es su ángel. Y tenemos enseguida ahí, hermanos, seguimos leyendo, que dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron, ¿qué? Atónitos, sorprendidos. Atónitos es como cuando usted recibe una noticia y se queda así paralizado. Así se quedaron estos hermanos. Era algo realmente sorprendente. Era un milagro ver a Pedro ahí.
Y entonces dice el versículo 17, pero él, hablándoles, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió de ahí y se fue a otro lugar. No había que quedarse ahí. Así lo entendió Pedro, se fue a otro lugar. No nos dice a dónde, pero salió de ahí. Y lo que podemos ver aquí, que cuando Dios obra, obra para su gloria. Obra para que todos le glorifiquen. Y así sucedió. Dios escuchó la oración de la iglesia. Y Pedro seguramente oró. Pero lo que podemos ver ahí con Pedro es que él tranquilamente dormía. No sucedió lo mismo con un hermano que cuando fue a un pueblo que, a donde yo había estado, pero él llegó en esa ocasión y preguntando dónde estaban los hermanos, dónde estaba la iglesia, dónde estaba el dirigente de la iglesia, y uno de ellos dice: que tú eres uno de los hermanos, y lo metieron en la cárcel. Y eso pasó como a las 2 de la tarde. Y entonces lo amenazaron y le dijeron: no sabes lo que te espera. Y lo que nos cuenta, lo que nos contó el hermano, dice que cuando entró ahí, entró con mucho miedo porque lo metieron allá en un rincón. Y ahí estuvo desde 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, varias horas, y todo ese tiempo él dice: yo estuve orando, porque yo sí sentía que me iban a matar. No sucedió así. Pero Pedro dormía tranquilamente. Cuando estamos en el Señor, aún en los peligros, como dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Pedro dormía. Llega el ángel, le habla, sale, llega con los hermanos. La iglesia allí presente glorifica a Dios. Pedro glorifica a Dios. Entonces Dios obra con poder. Todo con la finalidad de que siga adelante el evangelio. Y Dios hace justicia. Dios hace justicia a los enemigos. Vamos a seguir leyendo. Dice, por otra parte, el versículo 18: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, vamos a leer esto, hermanos, todos. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. El 20. Y Herodes estaba enojado, o sea, bien enojado, y se enojó con los de Tiro y los de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido ¿de qué? De gusanos. ¿En qué terminó Herodes? Con todo su orgullo, con toda su gloria, con todo ese poder y esa fama que él tenía, porque era un rey con mano de guerra.
¿Y qué terminó? Comido de gusanos. Dios hace justicia. Dios hace justicia a los enemigos. Siempre va a ser así. Entonces, el Evangelio no se puede quitar. Y terminamos, hermanos. Terminamos aquí en el versículo 24 y 25. Leemos, hermanos, dice así: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, vinieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y qué pasa con el mensaje, hermanos? ¿Qué pasa con el mensaje? Sigue adelante, mis hermanos. Entonces, como hemos visto en otras ocasiones, el mensaje se proclama, porque es un mensaje urgente. Algunos dicen, hermanos, usted se va a encontrar por ahí con algunos que dicen, ya no hay que predicar el Evangelio, porque Dios ya sabe quién es el que se va a convertir y quién no. Porque también hay algunos con este pensamiento. Pero cuando vemos las Escrituras, dice que la iglesia, el creyente, el cristiano, debe proclamar el nombre de Dios. Porque es un mensaje de poder. Y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Qué siente usted cuando su esposo se ha convertido? ¿Qué siente usted cuando su esposa se ha convertido a Cristo? ¿O que su hijo se ha convertido a Cristo? ¿O el nieto recibió a Cristo? ¿Qué siente usted? ¿Qué siente cuando su familia o sus seres queridos se han alejado de los vicios? ¿Qué siente? Y que usted invirtió y gastó y fue acá y fue allá y no pudo lograr nada, pero cuando reciben a Cristo Jesús, todo se transforma. ¿Qué siente? ¿No le da gusto? Entonces yo les animo, sigamos predicando el Evangelio. Sigamos, no nos detengamos, porque el Evangelio no se detiene. Dios obra con justicia, Dios obra con poder, y a quien hay que rescatar, rescata. A quien hay que amparar, el Señor ampara. Entonces, mis hermanos, yo les animo, pónganse de pie y vamos a orar. Que el Señor nos guíe. Fíjense que en todas estas semanas hemos hablado del mensaje del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué nos está diciendo el Señor como iglesia? ¿Qué le está diciendo a usted como una persona que conoce a Cristo? ¿Qué piensa usted que le está diciendo el Señor? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué nos está diciendo como iglesia? Humillémonos delante del Señor y entendamos esta palabra, porque ahora el Señor nos está hablando, el Señor nos está llamando para proclamar su nombre. Entendamos que es el Señor que está hablando a la iglesia. Oremos, mis hermanos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esa misericordia que tú tienes de nosotros, porque no solamente nos has dado el mensaje de salvación, la bendición de recibir a Cristo Jesús y ser transformados, la bendición de oír tu palabra y crecer y santificarnos y llegar a la madurez. No solamente esto, Señor, sino también nos estás hablando para que seamos portadores de tu palabra. Y como iglesia y como hijos tuyos, te ruego que tu Espíritu Santo sea el que nos llene de tu poder y podamos proclamar tu santo nombre. Y como la iglesia que oraba y estas familias que oraban, nosotros también oremos. Oremos por los que proclaman tu nombre. Oremos por aquellos que están en los vicios, están en opresión, y que sean salvos, que escuchen tu nombre, que escuchen esa buena noticia. Usa nuestra vida, Señor, porque entiendo que hasta en estos momentos tú nos estás hablando
y tienes propósitos para nosotros como iglesia. Bendice a mis hermanos varones, a mis hermanas, a los jóvenes, a nuestros niños, y nuestro hogar sea un hogar de testimonio en donde el ambiente sea el Espíritu Santo que se mueva, que hable en nuestro corazón, que haya un ambiente cristiano, un ambiente de temor, y que nuestros vecinos lo vean, que nuestros vecinos nos escuchen, que vean cómo vivimos, qué platicamos, qué hacemos. Que tú uses nuestra vida, Señor. Y gracias te damos por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro soberano Señor. Amén.